Esta noche en La Mira. Una secta religiosa le lavaba el cerebro a miles de seguidores y los hacía cometer actos perversos. Dios santo, ahí me obligaron a aceptar la poligamia. Además, captó en exclusiva el video del fuego cruzado durante la cacería de Christopher Dorner y vivió para contarlo. Ellos pararon, sacaron sus armas y empezaron a disparar hacia la cabaña. Y también era una candidata a la presidencia de Colombia y junto a su familia tenía una vida casi perfecta, hasta que ella fue secuestrada. En ningún momento le echo las culpas a ella de lo que me pasó a mí, de que se dañó el matrimonio. En exclusiva, es el nuevo fenómeno musical. Su madrina es la suerte y su talento el motor que lo motivó para dejar de ser un chofer. Esa es mi historia, así como hay gente que ha sido barrendero y ahorita son políticos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa En la Mira, con entrevistas exclusivas, experiencias únicas, historias de hechos y momentos que tocan nuestras fibras más íntimas. Y como siempre, con la participación de destacados corresponsales que se desplazan por todos los rincones de América. Comenzamos con la historia de un grupo cuyos propósitos son siniestros. Tienen seguidores en más de 80 países y aunque se hacen llamar los defensores de Cristo, los verdaderos cristianos no quieren saber nada de ellos. Sin embargo, logran atrapar las mentes de personas vulnerables que, buscando soluciones en la fe, están dispuestas a todo con tal de curar sus males. María Paula Ochoa conoció la desgarradora historia de quienes lograron escapar de esta peligrosa secta religiosa. Su líder se considera el Mesías resucitado. Llegaban de todas partes del mundo a esta lujosa residencia en Torreón, Coahuila. Detrás de sus rejas imponentes y puertas macizas, un supuesto Cristo resucitado y sus apóstoles impartían sabiduría a los fieles. Cada poder te va a costar solo 20 pesos. Cristo bautiza en espíritu. El Espíritu Santo en persona va a hacer un milagro para ti. Yo no es que creyera al 100 que fuera el Cristo, pero a veces pensaba que podía ser una persona pues que manejaba la energía. Hay muchas escuelas ahora que te enseñan que tus manos pues pueden sanar con energía. Blanca Castro es una destacada periodista que ahora prefiere ocultar su rostro por la vergüenza de haber caído en sus garras. Dios santo, ahí me obligaron a aceptar la poligamia. Me obligaron a aceptar que mi marido trajera 3 prostitutas, las metiera en mi cama, se acostara con ellas delante de mí. Muchos dicen que el bautismo... Ella, junto con su esposo, Los Ángel José Arenas, de origen venezolano, eran seguidores de Ignacio González de Arriba, conocido como el Maestro Fénix. Ignacio venía a asentar la secta de defensores de Cristo en México, a formar una iglesia, pero que en realidad la intención era propagar la enseñanza, siendo él la reencarnación de Cristo. La seducción de Blanca empezó hace 3 años con una promesa de González de Arriba, oriundo de España, con quien su marido mantenía una estrecha relación. Mi padre es esquizofrénico. Tú no te puedes imaginar lo que es crecer con un papá esquizofrénico. Es mucho dolor. Y él me prometió y me ofreció que lo podía curar con solo verlo. Ese era apenas uno de los milagros que González de Arriba supuestamente era capaz de lograr. Había levantado paralíticas de las sillas de ruedas, que había devuelto la vista a los enfermos. Su propia esposa me decía a mí que ella era estéril y que Ignacio le hizo ser mamá. Y todo esto, según él, tenía un fundamento científico. Un programa creado por él llamado bioprogramación, cuyas técnicas de autosugestión y control de la mente prometían cumplir los más profundos deseos de cada persona. ¿Te imaginas curar el SIDA por 20 pesos? Sin saber que González de Arriba era perseguido por la justicia española por fraude, Blanca lo acogió en su casa junto a su pareja Rosán y sus 4 hijos. Poco a poco se fue propagando la noticia de las técnicas del maestro. Y empezaron a llegar a mi casa gente de Bolivia, de España,
de México, de provincia. Una de las que llegó buscando ayuda fue Olivia, que también nos pidió ocultar su identidad. A sus 32 años, ella traía un vacío en el alma tras perder un bebé con 7 meses de embarazo. Caí en una depresión que poco a poco se fue haciendo más y más y más severa, hasta el punto de tener un intento de suicidio. Ella recuerda como si fuera ayer la primera vez que conoció al maestro Fénix a través del esposo de Blanca. Los Ángeles le dijo, te presento a Olivia, ella es un excelente siervo. Ignacio me dio un abrazo y para mí eso fue lo máximo. Su devoción a Ignacio, quien le propuso ser su asistente personal, era total. Incluso estaba dispuesta a cumplir con su máximo precepto, el de morir y matar por él. Llegaba el momento en que tú decías, yo soy capaz de dar la vida por mi maestro. Nunca imaginó que le había vendido su alma al diablo. Si estaba dormida en mi casa y eran las 3, 4 de la mañana y Ignacio me mandaba a llamar, pues tenía que ir. Las peticiones del maestro eran cada vez más exigentes. Un día empezó a pedirle mujeres. Que necesitaba la magia de las mujeres para él mantenerse vivo y con energía, catalizado. Entonces mandaba a traer prostitutas. También requería dinero de sus devotos. Decía que tú tenías que ser un diezmo como la ley de cosecha. O sea, lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Lo poco que ganaba como asistente de González de Arriba se lo devolvía a su maestro. Yo, por ejemplo, le daba 100 pesos, 400 pesos. Si tenía mucho más dinero, pues yo le daba 1000 pesos. Ella dice que el sacrificio valía la pena porque sabía que él se lo podría multiplicar. ¿Cómo ganar $500,000 en 18 minutos? ¿Cómo justifica él que él es el elegido, la resurrección de Cristo ante todos sus seguidores? Ignacio dice que él murió clínicamente. Cuando murió, él fue al cielo, habló directamente con Dios Padre. Y Dios Padre le dijo que él era ahora el profeta, el defensor y su representante en la tierra. El maestro, quien comparaba sus facciones con las del mismo Jesucristo, empezó a vender apostolados por entre $13,000 y $15,000 a quienes ofrecía alojamiento en las propiedades de Blanca. La gente llegaba con el dinero en la mano, tenías que pagárselo en efectivo, en su mano, para no dejar registro, ahora lo entiendo. Yo vi gente que vendió su casa, vendió su carro, vendió lo que no tenía para pagar. A un hombre hasta le sugirieron que vendiera su riñón para pagar su cuota, bajo la promesa de que le enseñarían a regenerarlo. ¿Te imaginas tener un corazón nuevo para ti? O mejor aún, darle a toda tu familia un corazón nuevo. El chico llegó con una camisa llena de sangre seca y el dinero en la mano. Él entró a la formación, a las 3 semanas lo corren porque molestaba a Ignacio. Y cuando lo corren de los apóstoles, el chico se quiso suicidar. Cuando a petición de la policía se presentó en la escena, quedó espantada. Yo vi sangre en las paredes y una nota de este chico, ¿no?, diciendo que se mataba porque el Cristo lo había rechazado. Fue entonces que Blanca no pudo más y pidió salirse de la secta. Y me dijeron que si yo abandonaba la misión, toda serie de maldiciones iban a caer sobre mí, que iban a morir mis familiares, que iba a tener un destino terrible. Al regresar, sin saber que le seguían las pistas, los defensores de Cristo caen en una trampa. Encontré con una realidad mucho más tenebrosa, terrorífica. Y más adelante, una llamada inesperada hizo que Javier Gómez se embarcara en una odisea inolvidable. Cuando tú escuchas pop, 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 tú sabes que son balas que van. Mas, sin embargo, cuando escuchas un zup, son balas que vienen. Y también, mientras su esposa se moría de hambre en la mitad de la selva, las acusaciones de infidelidad rodeaban a Juan Carlos Lecomte. Me veían con esa niña tan bonita, entonces de pronto me inventaron el chisme por ahí. Y así es como a punta de castigos y amenazas un supuesto profeta en Coahuila lleva años
sometiendo a sus seguidores a actos sexuales aberrantes y estafas. María Paula Ochoa nos sigue contando cómo los llamados defensores de Cristo llevaron a muchos de estos creyentes a la perdición. Las imágenes que descubrimos en nuestro recorrido son insólitas, grotescas y exclusivas. Paralizada por el miedo, Blanca, hasta entonces una exitosa periodista en Torreón, Coahuila, dice que no tuvo más remedio que obedecer a Ignacio González de Arriba, el hombre que se había apoderado de su hogar. Cuando el ser humano le ofrece lo que más quiere en la vida, quieres creerlo, ¿sabes? Quieres creerlo porque duele más no creerlo que creerlo. Perdón. Las humillaciones diarias poco a poco vencían su dignidad. Me obligaban a veces, por ejemplo, a darle masajes a Ignacio en los pies, a besarle los pies, a pedirle perdón por cosas que no había hecho, a escupir en el piso y yo tenía que lamer la escupida del piso. Hasta que llegó a la sumisión total, tanto con él como con su esposo, Los Ángel José Arenas. Y estarás más cerca del reino de Dios. ¿Y qué tuviste que hacer? Aceptar estar adentro en la recámara con prostitutas, participar de relaciones sexuales con 3, 4 mujeres y él. Pero en cambio otro día tenía mi premio, ¿no? De poder dormir tranquila, bañarme. De cualquier manera, la obligaban a trabajar como esclava para reclutar nuevos adeptos. Por ejemplo, levantarme a las 5:30 de la mañana o 6, hacer toda la limpieza de la casa, que era una casa muy grande. Después, a las 8, ir a repartir volantes hasta las 9 o 10 de la noche. Yo no tenía permiso ni de sentarme a comer. Mientras tanto, Olivia, la asistente personal de González de Arriba, se separó de su esposo para entregarse en cuerpo y alma a él. No titubeó cuando éste le pidió que tuviera sexo con los apóstoles de la congregación. Solamente cerré los ojos y dije, bueno, lo tengo que hacer porque esto está permitido ante Papá Dios y esto lo ve bien, con buenos ojos, y pues yo quiero ser una buena sierva, un buen apóstol, y entonces lo tengo que hacer. Aún así, dice que le daba asco. A veces me ponía borracha para no darme cuenta de lo que estaba haciendo. Un grave accidente finalmente la hizo entrar en razón. La noche del 12 de septiembre del 2010, acompañaba a la esposa de Ignacio cuando un carro las chocó. Me volteé para protegerla porque no podía permitir que nada le pasara. O sea, yo tenía que dar la vida por él y por sus esposas y por sus hijos. El fuerte impacto le lesionó la columna permanentemente. Ni su maestro ni ningún apóstol se preocupó por ella. Si tanto tan importante soy, ¿por qué no me hablan? Si él es quien dice ser, ¿por qué no me curan? Preguntas que quedaron sin responder. Sin dinero y sin dignidad, Olivia por fin entendió que no podía regresar. Poco después, la suerte de Blanca dio un provechoso giro cuando la policía llegó a la residencia a desalojarlos por retraso en los pagos de su renta. Cuando yo vi eso dije, esta es mi oportunidad, porque van a estar muy preocupados en que no les quiten el menaje de la casa, en rescatar las computadoras de la oficina, y no se van a acordar de mí. Aprovechó el momento y huyó. Viéndose acorralados, la secta abandonó la ciudad y se mudaron a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se instalaron en esta casa y continuaron su ministerio, hasta que las quejas de actividades turbias empezaron a llegar a oídos de Héctor Navarro en Argentina. Fuimos recibiendo distintos testimonios de familias afectadas. La organización de Navarro, Red de Apoyo a las Víctimas de Sectas, conocida por sus siglas RAVIX, se movilizó de inmediato. Me encontré con una realidad mucho más tenebrosa, mucho más terrorífica de lo que previamente habíamos pensado. Al comprobar la veracidad de las historias, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Mexicana. Tras largos meses de investigación, allanaron la propiedad y arrestaron a 24 personas.
entre ellos Ignacio, Los Ángel y otro socio conocido como Tito. También rescataron a 5 niños. Esta secta es la primera que encuentro en 30 años en el cual la suciedad es un valor espiritual. Al parecer, González de Arriba aseguraba que la suciedad era sinónima de humildad y modestia. Logramos comprobar en exclusiva la inmundicia en que habitaban. El olor a orina era abrumador, ropa sucia por todas partes, zapatos, animales abandonados y mucha basura. Esto es lo que ellos llamaban la colmena, un conjunto de cajones donde los miembros de esta secta habitaban en condiciones deplorables. La ironía se asienta al ver las recámaras de Ignacio, Los Ángel y Tito, quienes a pesar de recibir decenas de miles en diezmos mensualmente, dormían en medio de la mugre. Y algo más que descubrió Navarro. Los Ángel, por ejemplo, les dice al resto de los adeptos que deben conservar los trozos de papel higiénico utilizados por Ignacio, porque eso en el futuro van a ser reliquias que van a costar millones de dólares. Es decir, es papel higiénico usado por Cristo. Hoy estos hombres están tras las rejas en una prisión de máxima seguridad en Matamoros. Olivia, quien está recién casada, es feliz, a pesar de haber quedado discapacitada a raíz del accidente. Cuando supe que estaban presos, sentí gusto, de cierta manera tranquilidad. Para Blanca, quien ahora vive en Perú y ha empezado a reconstruir su vida, las heridas aún están vivas. Yo estoy aquí hablando contigo porque yo no quiero que a nadie le pase eso y porque cuántas mujeres, madres, hijas, hermanas, les puede pasar algo así. Felicitaciones de todo corazón, María Paula, una investigación muy arriesgada. ¿Quiénes eran los que convivían con él en este lugar? Bueno, pues él vivía con sus esposas, sus hijos y sus apóstoles, entre los cuales había 14 extranjeros que habían permanecido demasiado tiempo en México y por eso ya estaban en condición migratoria ilegal. Y con esta cara de mosquita muerta que tiene este personaje, parece mentira que cometa estos actos tan aberrantes. ¿Otros más que tú averiguaste? Definitivamente, Enrique, los que comete con sus propios hijos, pequeñitos de 9, de 8 años, que él mismo sienta a mirar películas pornográficas. Ahora, hay gente desaparecida de la secta. ¿Existe el peligro de que se pueda reagrupar en algún lado? Claro que sí, esto es lo que más preocupa a los personajes de nuestra historia, ya que, como lo explicamos allí, ellos están entrenados para matar y morir por el maestro, o sea que ellas todavía temen que vuelva a resurgir el peligro. Muchas gracias, felicitaciones de nuevo. Gracias, Enrique. Al regresar, estuvo en el lugar preciso, a la hora exacta. Tiene el secreto para lograr éxito como cineasta y la exclusiva como camarógrafo de noticias. Nada más tiene que ver con la pasión. Así estés haciendo noticias como camarógrafo local o estés haciendo documental. Y más adelante, Ingrid Betancourt vio su carrera política truncada mientras su esposo se defendía de haberla traicionado. Yo en ningún momento le echo las culpas a ella de lo que me pasó a mí, de que se dañó el matrimonio. Y también la historia de El Daza, un sonorense que con talento y mucha suerte ha llegado a celebridad. Me metí entre drogas, entre pleitos, entre todo lo peor. Pero llegaba la hora de ir a la escuela y yo iba en la mejor escuela de Hermosillo. Un ex policía con deseos de venganza sembró el terror durante 9 días en California. Lo rastreaban en 4 estados y ofrecían $1 millón por su captura. Christopher Dorner, quien fue también teniente de la Reserva de la Marina, era buscado por la muerte de una pareja y un patrullero y había advertido que mataría a cualquier policía que se le cruzara en el camino. El desenlace de esta tragedia, que acaparó la atención del país entero, fue captada en exclusiva por un camarógrafo hispano independiente que ese día trabajaba para la cadena CBS y cuya historia es una de inspiración y heroísmo.
Durante 8 días lo buscaron sin descanso. En el 9º se incrementó la cobertura de la historia que mantenía en vilo al sur de California y al país. La cacería para encontrar a Christopher Dorner se había reforzado. La mañana del 12 de febrero, Javier Gómez, un camarógrafo independiente, recibió una llamada en su casa. Tenía que ir de inmediato a la redacción de CBS en Los Ángeles. En esos momentos yo no tenía nada de trabajo. Acababa de venir de hacer una película que yo produje y por 2 meses no tuve ningún ingreso. Entonces para mí fue extremadamente difícil. En ese mismo momento dejó a su esposa y a su hijo en Ontario, California, para embarcarse en una inolvidable odisea. Su destino era Big Bear, un lugar turístico en las montañas de San Bernardino. Nos mandaron a mí y al reportero a patrullar esa área de la Ruta 38. Cuéntame el momento en que de repente viste uno de estos autos misteriosos pasar a toda velocidad. ¿Qué pasó? Una camioneta con 2 policías nos preguntó que si habíamos visto una camioneta blanca con un señor afroamericano manejando. Me diga, a ustedes le preguntaron si habían visto a Dorner. Correcto. Cuando nosotros escuchamos eso, obviamente mi reportero llamó a nuestro edificio para entonces decirle dónde nos encontrábamos. El equipo no contaba con una unidad móvil para transmitir en vivo y el teléfono del corresponsal Carter Evans no tenía señal. Tuvo que utilizar mi teléfono y lo pusieron al aire directamente porque ya entonces los escáneres de la policía ya estaban hablando de que algo estaba sucediendo en esa área. Después de eso nos pasó la camioneta. Entonces decidimos seguirla. Lo que sucede es que la seguimos nada más por una curva, porque en la próxima curva ellos pararon, sacaron sus armas y empezaron a disparar. Tú me dices que alguien tiró como una especie de cañonazo a la cabaña. Ese cañonazo del cual yo te hablo es de un pequeño tanque que tiene un cañón muy grande. Nosotros lo vimos pasar. Yo lo filmé, mas sin embargo no sé de qué se trata. ¿En algún momento corriste peligro de que alguien te dijera, señor, usted no puede estar acá y te sacaban a patada de ahí? Sí, sí sucedió y sucedió varias veces. Si se da cuenta en el video, mi reportero es expulsado antes que yo porque ellos no se dieron cuenta de que yo estaba dentro del carro. Yo seguí filmando. Lo único que yo escuchaba en esos momentos era el pop, 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 pop. Cuando tú escuchas pop, 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 tú sabes que son balas que van. Mas sin embargo, cuando escuchas un zup, son balas que vienen. De las balas se sentían obviamente por encima del carro. Mientras todo esto sucedía, Melanie, la esposa de Javier, esperaba ansiosa en casa. Yo sabía que él estaba ahí y cuando ese momento empiezan a disparar, y yo me asusté, yo sentía todos los sentimientos como que se me venían, me sentía que iba a llorar, asustada, ya el estómago me empezó a doler. A pesar de su angustia, ella sabía que Javier, a quien conoce por más de una década, no le teme a los grandes retos. Yo sé que él va a avanzar y va a ir a muchos lugares porque yo conozco el trabajo de él, que lo hace bien, profesional. Cuando lo miras el trabajo, yo sé que es algo que mucha gente dice, wow, tú lo hiciste. Desde que salió de Colombia con su familia a los 15 años, se ha acostumbrado a enfrentarlos. Desafortunadamente, era muy difícil venir a los Estados Unidos con visa y a mí se me dieron las oportunidades de entrar por otras partes. O sea, en una palabra, tú me estás diciendo que fuiste indocumentado. Absolutamente, fui indocumentado por muchos años y fue totalmente difícil para mí. Pude observar de primera mano cómo vivían y cómo se vivía en la frontera y por eso lo siento por ellos. Después de casarse con Melanie hace 8 años, obtuvo la residencia, estudió cine en Miami y se propuso contar la historia de los miles de inmigrantes que, como él, arriesgan todo para llegar a los Estados Unidos. Decidimos hacer una película, un cortometraje, acerca de ese tema. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Laberinto Infernal y fue logrado en 48 horas. La película, una de las 9 que ha filmado hasta ahora,
narra la encrucijada de dos inmigrantes que se tropiezan con una mujer moribunda en el desierto. La presentó en el prestigioso Festival de Cine de Cannes, donde recibió excelente crítica. Bueno, me alegra saber esto porque no es la primera vez que reconocen tu trabajo también. Ahora, aparte de estas imágenes que dieron la vuelta al mundo, ¿te recuerdas algunas otras que también las viviste con bastante drama alrededor? Uno de los más vivos recuerdos que desafortunadamente no han dado tanto de qué hablar, un trabajo que hice en la frontera, donde el Border Patrol iba siguiendo a unos inmigrantes que él asumía que estaban dentro del baúl de un carro, y él iba a una alta velocidad. Yo como camarógrafo iba al frente filmando esto, y una de las cosas que yo recuerdo es que iba tan rápido que yo le pedí a él, yo le dije, por favor, baja la velocidad, porque si algo les pasa a esa gente, va a ser tu culpa. Y entonces él bajó la velocidad de una vez. Preguntamos cuál es el secreto para desarrollarse como cineasta y a la vez como camarógrafo en la veloz cobertura de noticias. Nada más tiene que ver con la pasión. Así estés haciendo noticias como camarógrafo local, o estés haciendo documental, o estés haciendo cine, la pasión es lo que lo impulsa a uno. A sus 42 años, asegura que esa pasión la lleva en la sangre desde niño. Mi tío tenía un proyector y tenía 3 películas. Una de ellas era Walt Disney, la otra era de un rodeo de vaqueros, y la otra era de esquiadores. Y yo ponía esas películas una y otra y otra y otra vez y quería ser el proyeccionista de un cine. Ahora, él es el proyeccionista de su propia historia. Siendo padre de un niño de 5 años llamado Brandon y con gran experiencia detrás de la cámara, captar las imágenes del tiroteo ya vistas por millones le dejó a Javier una enseñanza. ¿Lo harías de nuevo, sabiendo el riesgo que estabas tomando? No creo que lo haría de nuevo. Tengo una familia muy linda, quiero ver a mi hijo crecer y quiero viajar al mundo con ellos. ¿Qué te dijo tu esposa cuando llegaste a la casa? El abrazo más grande. El abrazo más grande, mi nené obviamente él no supo, él no sabe, no quiero mostrarle. No, el abrazo más grande, eso es lo más especial, eso es lo mejor del mundo. La experiencia de un profesional que supo qué hacer sin dudar en un momento de extremo peligro y que nunca se sintió importante o especial, aunque haya captado las imágenes más dramáticas y de mayor trascendencia de esos 9 días de la cacería de Christopher Dorner. Al regresar, surgen rumores desde la selva de un amorío entre Ingrid Betancourt y otros rehenes. Que tuvo un romance con uno de los gringos. Ella no lo desmiente tampoco. Y más adelante, el Daza nunca imaginó que mientras conducía, su vida cambiaría por completo. Hace casi 5 años, el dramático rescate de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros rehenes en manos de la guerrilla colombiana causó furor a nivel mundial. Y lo que se esperaba iba a ser un final feliz, tras 6 años de cautiverio, se convirtió en una ola de escándalos y separaciones familiares. Andrés Brender viajó a Colombia para hablar con el ex esposo de Betancourt y nos presenta esta historia de amores contrariados. Juan Carlos Lecomte recuerda con nostalgia la época en que junto a su esposa Ingrid Betancourt soñaban con una nueva Colombia. Ella era muy humana, muy inteligente, muy cariñosa. Y también muy ambiciosa. Yo no me puedo retractar porque mi conciencia no me lo permite. A los 41 años, la carismática senadora había ascendido rápidamente en la política y acababa de postularse para la candidatura a la presidencia por el partido Verde Oxígeno. Como su publicista, Lecomte, entonces de 43 años, era su más fiel admirador y asegura que enamorarse de ella fue fácil. La pareja se conoció montando a caballo cerca de la Laguna del Dorado, al sur de Bogotá.
Y eso era mágico porque era como el conquistador llegando a esa laguna y era en las nubes. Cuando parábamos en la laguna hablábamos y parábamos en una tienda de pronto del camino y ella no se podía hablar con nosotros, sino se ponía a hablar con el campesino. Ingrid y Juan Carlos se casaron en Tahití en 1995. Para ella, era el segundo matrimonio y tenía 2 hijos, Melanie y Lorenzo. Según Lecomte, su vida era casi perfecta. Hasta que en plena campaña, el 23 de febrero de 2002, Ingrid y su asesora, Clara Rojas, fueron secuestradas dentro de la zona de despeje por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Yo personalmente había ido 3 veces a San Vicente del Caguán. Ingrid había ido 6 u 8. Para mí no era una cosa, qué peligro, qué cuidado. Además, tenían un compromiso pendiente con la gente de la región, un área pobre y remota en el suroccidente del país. Nosotros tenemos que llegar a donde los habitantes de San Vicente para estar con ellos en los momentos de dificultad. Y cualquiera que sea el riesgo lo debemos asumir. Ese día, Clara e Ingrid viajaron hasta la ciudad más cercana en un vuelo comercial. Unos helicópteros que estaban llevando a unos periodistas a la zona, la iban a llevar a ella, pero como se negaron a llevarla, ella tomó la iniciativa de irse por carro. Medida que les costó su libertad. Desde ese momento, el matrimonio Lecomte-Betancourt, sin saberlo, iniciaba un camino sin retorno. Mientras en público era incansable en su lucha por la liberación de su esposa, cada año que Ingrid permanecía secuestrada, aumentaban los estragos de la separación. Según Juan Carlos Lecomte, durante los más de 6 años que Ingrid Betancourt estuvo secuestrada, él vivió en un estado de semiviudez en el apartamento de ella. Sin embargo, acusaciones sobre su presunta infidelidad no se hicieron esperar. Se habló de una mexicana, que una periodista mexicana, bueno, también con una periodista norteamericana muy bonita, también me inventaron otro. Ella venía a hacerme la entrevista, vino varias veces durante el secuestro de Ingrid, yo la llevaba como cortesía a comer a un restaurante y me veían con esa niña tan bonita, entonces de pronto me inventaron el chisme por allí. O sea, no fue infiel. No, yo no le fui infiel. También empezaron las fricciones entre Lecomte y su suegra, Yolanda Pulesio, especialmente a la hora de enviar mensajes a los secuestrados a través de la radio para motivarlos. La mamá de Ingrid tenía la gabela de que era la primera sin esperar en llamar y lanzaba su mensaje. Eso causó mucha antipatía y mucho resentimiento entre los otros familiares de secuestrados. La 1 de la madrugada, 24 minutos en Colombia, en este amanecer. El periodista Ervin Hoyos, quien inició el programa Voces del Secuestro tras ser liberado hace 19 años, se dio a la tarea de servir como enlace a los rehenes de la guerrilla. Él recuerda bien esos días. Juan Carlos tuvo una primera etapa, luego suspendió, luego volvió de nuevo. Cuando ella llegaron las pruebas de supervivencia, de nuevo se reactivó y esa intermitencia hizo que ella tal vez no lo escuchara constantemente. Y que interpretara su silencio como infidelidad y falta de interés. Además, la lejanía de sus hijos la mataba lentamente, según otro rehén, el sargento William Pérez. Esa pensadera en los niños les produjo una depresión muy profunda, hasta el punto que ella dejó de comer. Durante el secuestro, Pérez, encadenado a un árbol, hablaba con Betancourt a través de una malla. Cuando finalmente pudo verla, entendió la gravedad de su condición. Era la piel pegada al hueso totalmente y ya casi no tenía vida, digamos, ¿no? Lecomte asegura que en repetidas ocasiones sobrevoló la selva para hacerle llegar fotos de Melanie y Lorenzo. Cuando era el Día de la Madre, yo me iba a París, tomaba la foto de los niños que vivían allá y venía para acá y sacaba 10.000 copias y me iba a distribuirlas en la selva. Dice que nunca supo si ella las vio, pero eventualmente empezó a escuchar otras cosas, como los rumores de infidelidades de parte de Betancourt. Que tuvo un romance con uno de los gringos, González, uno de ellos. Pues eso sí lo insinúan los gringos y yo creo que ella no lo desmiente tampoco. Lecomte se refiere a Marc González, uno de los 3 contratistas norteamericanos que también estaban secuestrados en el mismo campamento donde tenían a Ingrid.
El policía Walter Lozano, quien estuvo secuestrado por 2 años, dice que juzgar desde la distancia es fácil. El tiempo para las demás personas transcurre normalmente, ¿sí? Y para uno se estanca. Entonces pudo darse que de pronto él esperaba mucho más de ella y ella, las dificultades que vivió, le hicieron reprimirse sus sentimientos y de pronto hacerse la idea de que en algún momento todo lo que ella esperaba no iba a ser así. La liberación de los rehenes se produjo en un sitio ubicado a 58 kilómetros del poblado de Tomachipam. Lo cierto es que cuando el ejército finalmente rescató a Bettencourt y a los 3 contratistas norteamericanos en julio de 2008, en la llamada Operación Jaque, la distancia entre Lecomte e Ingrid era evidente. Yo todo emocionado y ella muy fría, me saludó, me tocó la barbilla como cuando un tipo que tiene una mascota, un perro, se va un fin de semana y regresa y el perro está todo saltando alrededor y el amo le hace así una palmadita en la mejilla y ya, a mí sí me sentí yo. Al volver a su realidad, Ingrid tomó otro camino en su vida que no incluía a Lecomte. Obtuvo una separación legal y se fue a Francia con su madre. Aunque se hicieron buenos amigos, Pérez asegura que nunca discutieron los problemas familiares de Ingrid y Lecomte, pero se puede imaginar las razones. Ahí afloran muchísimas cosas del pasado de la persona porque uno prácticamente ya vive del pasado porque ni futuro ve uno y el presente es demasiado duro para pensar en él, ¿no? Yo en ningún momento le echo las culpas a ella de lo que me pasó a mí, de que se dañó el matrimonio. Por su parte, Marc González solicitó el divorcio de su esposa días después de su liberación. Incluso Clara Rojas tuvo un hijo con uno de sus captores. Bettencourt y Lecomte no han vuelto a hablar desde el 2009, pero los ataques mutuos se ventilaron a través de los libros que han publicado, uno de ella y 2 de él. ¿Usted le ha sacado provecho económico a su libro? Escribir no da dinero. Dará dinero a García Márquez y a Vargas Llosa y a 3 más, pero al 97% no le da dinero. Sin embargo, espera obtener dinero de Bettencourt, a quien está demandando. Yo le dije a mi abogado, yo quiero salir como entré. Yo tenía mi apartamento, yo tenía mi carro y estaba cómodo. Este apartamento es alquilado, me tocó venderlo por el secuestro, a mí me tocó salir de todas mis cosas, los últimos $40,000 que me quedaban se los mandé ahí. Me pidió 50, no los tenía, 40 se los mandé. Solicitamos una entrevista con Bettencourt para obtener su versión de los hechos, pero después de prometer evaluar la posibilidad, no obtuvimos respuesta. Por mucho que uno quisiese explicar lo que sufre y lo que vive allá, es imposible. Porque estar encadenado con una cadena de 13 libras y caminando 15, 20 kilómetros al día. Si la gente se pusiera a pensar un poquitico en lo profundo del sufrimiento que tiene la gente allá, entendería muchísimas razones de la gente que sale. Andrés, tú compartiste varias horas con él. ¿Te dio la impresión de que todavía sigue enamorado de Ingrid? Bueno, la verdad es que yo creo que después de todos estos años, de todo lo que ha sucedido, yo no creo que él siga enamorado, creo más bien que hay un poco de resentimiento. ¿Y cuál es el plan más importante que tiene en el futuro? Bueno, ahora va a sacar una película en Hollywood basada en su segundo libro y él va a estar como asesor. Él espera reinsertarse laboralmente con esa película. Gracias. Al regresar, conozca a este sonorense que con su atrevida manera de bailar hace que las mujeres caigan rendidas a sus pies. Y esto va para toditas las mentirosas. A sus 23 años ya causa revuelo en la industria musical. Su padrino artístico es nada más ni nada menos que el gran Vicente Fernández. Y por si fuera poco, las jovencitas lo consideran un verdadero galán. Pero detrás de este rostro joven se esconde toda una historia que vale la pena contar. Socorro Cruz platicó con este nuevo fenómeno, el Daza. Y agárrese, raza, porque ya llegó el Daza. Tengo un tatuaje que es un micrófono, y es un cable de micrófono, y con alas, una estrella. Hasta su nombre tiene aura. Dazaev, alegría del pueblo en ruso. ¿Te gusta tu nombre? Mucho, mucho. Creo que desde ahí mis padres ya
como que me hicieron un poquito diferente, una bendición ahí más. Y de bendiciones y golpes de suerte es la historia de este pelirrojo de Hermosillo, Sonora. No fui el primero en tu vida. Yo me crié entre cholos, me crié entre drogas, entre pleitos, entre todo lo peor. Pero llegaba la hora de ir a la escuela y yo iba en la mejor escuela de Hermosillo. En el mejor colegio de Hermosillo, porque mi mamá se partía la madre para pagarme la escuela. Claro. Pero yo llegaba a la casa y era el barrio y los cholos y tirar barrio y yo me vestía de cholo también y todo y pelearse y tirar piedras y todo. O sea, era entre dos mundos crecí yo. Hijo de padres divorciados, jamás soñó con ser cantante. Prefiero comprar amor. De la noche a la mañana me dio eso, pero cuando ya me di cuenta como que realmente esto era lo mío, dije, no, pues no le muevo. Pero este chorito chulo, como les dicen en su tierra, lo que no tiene de sufrido, lo tiene de astuto. Fanático de la legendaria banda Costa Azul, supo que iban a actuar en una quinceañera. Rápidamente falsificó la invitación y se coló. El Daza tenía entonces 15 años. Y mis amigos ahí, pues, a ver, canta, Daza, cántate una canción a la banda. No. Entonces, pues no fue una canción, sino 4 años de mi vida. Como le digo, es suerte. Es suerte, es el destino, son bendiciones, es todo lo que uno busca, pero siempre buscando. Pues. Hace 3 años se mudó con lo opuesto a Los Ángeles. El trabajo donde más duré fue en cargando telas. Agarrábamos unos pedazones de telas y las notas y cargábamos trailers, ¿no? Llenos aquí en el downtown, hay muchos negocios de telas. Y luego de ahí fue de chofer. Pero no un chofer cualquiera. Empecé trabajando para el señor Vicente Fernández, para el señor Marco Antonio Solís, para el señor Andrés García, muchos actores, actrices, Juanes, Wisin y Yandel, Jennifer López, muchos artistas que trabajé con ellos como chofer, pero la primera oportunidad justamente la tuve en el Canal 62. Y fue precisamente el charro de Huentitán quien en otro acto divino del destino le dio su patadita final de la suerte. Lo invitó a subirse con él al escenario del Gibson Amphitheater en noviembre del 2011. Mucha gente dice que te está apadrinando, ¿no? Apadrinar es una palabra muy fuerte, muy grande, se está apadrinando, ¿no? A mí simplemente él me dio la oportunidad y gracias a él, pues yo estoy lo que he logrado, ¿no? Su tema Mentirosa se ha mantenido 25 semanas en los primeros lugares en la radio. Llegó un muchacho, no se me olvida, me dice, ¿tienes un pasito? Dice, que a mí me cae muy gordo, me dice. Me cae muy gordo. ¿El pasito? El paso, pero a mi esposa le encanta, me dijo. Entonces yo le dije, pues ¿está bien o está mal? No, está bien, sígalo haciendo, me dijo. Estrella es lo que tiene este sonorense. Estrella y mucho ángel. Y aunque por ahora es artista de un solo éxito, de momento le da las gracias a todas esas mentirosas. Baby, te juro que no era yo. Ha de haber sido una tipa igualita a mí. Y ahora resulta que estoy ciego. Mentirosa. Tú eres una mentirosa. Falsa. Como que hay agua en Hermosillo. Y agárrese, raza, porque ya llegó el Daza. Ay, qué rola tan prole. Y como diría el Daza, esto no acaba hasta que se acaba. Y su carrera recién comienza. Pero ¿quién hubiera dicho que su trabajo de chofer lo iba a llevar tan lejos? Prueba viviente de que la fama llega a veces cuando uno menos lo espera. Y así llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora les vamos a presentar un avance de lo que les estamos preparando para la próxima semana en La Mira. Algunos padres de familia apoyan el cambio de sexo de sus hijos menores de edad, con tal de verlos felices. Yo siempre voy a apoyar a mi hija, no es en algo que se tienen que meter la gente que no entiende. Recuerde que puede ver todos los programas de En la Mira en nuestra página de internet www.estrellatv.com.